Ítalo Augusto del Valle Alliegro, un destacado militar venezolano nacido el 4 de marzo de 1934 en Caracas, Venezuela. Ingresó a la Academia Militar y se graduó como oficial del ejército en 1955. Durante su carrera militar, ocupó diversos cargos de importancia, incluyendo el de comandante general del ejército y ministro de la defensa de 2 gobiernos. A lo largo de su vida, Ítalo del Valle Alliegro ha demostrado un fuerte compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela. En el ámbito político se destacó por su participación en la vida pública del país, llegando a ocupar el cargo de ministro de la Defensa en momentos críticos de la historia venezolana. Uno de esos momentos fue sin duda el 27 de febrero de 1989, durante los hechos del mal llamado Caracazo, donde su papel para preservar el orden y la paz fue fundamental. Que la tranquilidad no solo ha regresado por la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino por la conducta del pueblo venezolano, que reclama el derecho a la paz y a la tranquilidad, porque esa es la costumbre de nuestro pueblo. Nosotros gozamos de un sistema democrático. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Hoy presentamos Ítalo del Valle Alliegro, el héroe del 27 de febrero. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Olivias y Fontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. En las primeras horas del 27 de febrero de 1989, Caracas despertó en medio de una pesadilla. Los saqueos y la violencia estallaron en las calles, marcando el comienzo de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Venezuela, el Caracazo. Ítalo del Valle Alliegro, ministro de la Defensa, se encontraba en su despacho en el ministerio recibiendo informes alarmantes sobre la magnitud de los disturbios que se extendían por toda la ciudad. Desde el principio, Ítalo del Valle Alliegro se enfrentó a una situación abrumadora. Lo que comenzó como una protesta por el aumento del costo de vida se había convertido rápidamente en una espiral de caos y destrucción. Los saqueadores, desesperados y furiosos, arrasaban con todo a su paso, dejando un rastro de destrucción. La policía estaba desbordada y superada por la magnitud de la situación. La población se sentía abandonada y desprotegida.
El mensaje que enviaba el gobierno a través de las cámaras de televisión era emitido por el entonces ministro del Interior, Alejandro Izaguirre. Pero este protagonizó un momento de debilidad que dejó mudo al país. Venezolanos, en nombre del gobierno nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, Mientras tanto, el presidente Carlos Andrés Pérez luchaba por contener la crisis desde el Palacio de Miraflores. Aunque Ítalo del Valle Allegro tenía la intuición de que los disturbios podrían tener un origen más oscuro, no quería alarmar al presidente sin pruebas concretas. Sin embargo, a medida que los informes comenzaron a llegar, se comenzó a sospechar que había algo más en juego. La noche se llenó de gritos, sirenas y el estruendo de vidrios rotos, mientras los saqueadores recorrían las calles aprovechando el caos para cometer actos de violencia y robo. El descontento popular, alimentado quizás por algunos medios de comunicación o simplemente por descontento general, había estallado en una furia desenfrenada que amenazaba con desestabilizar por completo al país. Finalmente, cuando la situación amenazaba con salirse completamente de control, las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Ítalo del Valle Allegro, fueron desplegadas para restaurar el orden. Los soldados, entrenados para defender a su país en momentos de crisis, se enfrentaron valientemente a la multitud enardecida, restableciendo la paz en las calles con firmeza pero sin violencia. Ítalo del Valle Allegro fue el héroe de aquel día. Por su parte, el titular de la Defensa, general de división Ítalo del Valle Allegro, quien también se dirigió al país en cadena nacional, resaltó el papel de la ciudadanía y el de las Fuerzas Armadas para el regreso a la normalidad. Quiero hacer hincapié y recalcar que la tranquilidad no solo ha regresado por la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino por la conducta del pueblo venezolano, que reclama el derecho a la paz y a la tranquilidad, porque esa es la costumbre de nuestro pueblo. Nosotros gozamos de un sistema democrático donde cualquier diatriba o donde cualquier controversia encuentra los caminos del diálogo y de la concertación para llegar a soluciones favorables para todas las partes. Por ello, no se puede permitir, y las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Por lo tanto, yo le ruego a todo el pueblo de Venezuela que colabore con sus Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que a través de toda la historia han demostrado ser unas Fuerzas Armadas dedicadas a su trabajo y unas Fuerzas Armadas estructuralmente democráticas y convencidas que nuestro sistema democrático es lo mejor que tiene el país. Por ello, estas Fuerzas Armadas tienen una voluntad de servicio, un deseo de ser útiles y son estructuralmente democráticas por razonamiento lógico, y ello nos conlleva a cumplir con todos los deberes que las leyes de la República nos establecen. Colaboren con sus Fuerzas Armadas, tengan confianza en ellas y esta situación se restablecerá más pronto que tarde. Mientras tanto, miembros de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia militar estaban investigando, tratando de encontrar la verdad detrás de los disturbios. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, una sombría sospecha comenzaba a crecer en muchos oficiales. ¿Había sido todo esto parte de un plan urdido por fuerzas externas para desestabilizar a Venezuela? ¿Cuál fue el papel de Fidel Castro y la izquierda latinoamericana en los hechos del llamado Caracazo? Al final de aquel fatídico día, los disturbios fueron contenidos y la ciudad comenzó a recobrar la calma. Pero para Ítalo del Valle Allegro, la duda persistía luego de haber leído aquellos informes de inteligencia. Y mientras Venezuela se recuperaba lentamente del caos, la sombra de la sospecha continuaba acechando en las mentes de aquellos que habían sido testigos de los acontecimientos del Caracazo y que solamente 3 años más tarde serían testigos de una acción más directa y más sangrienta por parte de la izquierda criminal venezolana para asaltar el poder, esta vez con Hugo Chávez al frente.
años